Nunca imaginé que el silencio pudiera ser un arma tan poderosa, ni que fingir demencia se convertiría en la mejor actuación de mi vida. Sentada en la butaca de cuero de la que fue la oficina de mi difunto esposo, observaba a través de una pantalla de alta definición cómo mi único hijo, Carlos, y su esposa, Sofía, me dejaban en la habitación 3B del ala oeste de las residencias Sol Naciente. Sus rostros mostraban una mezcla de falsa pena y mal disimulado alivio. Me dieron un beso rápido en la frente, un beso frío, vacío, y me prometieron volver pronto. Cuídate mucho, mamá. Es por tu bien, dijo Carlos, evitando mi mirada. Sofía, con sus ojos de serpiente, simplemente asintió, ajustándose su costoso abrigo. La trampa estaba puesta, y ellos, como ratones codiciosos, habían caído directamente en ella. Todo comenzó hace 6 meses, el día que una conversación escuchada a medias me rompió el corazón y al mismo tiempo me devolvió a la vida. Mi vida hasta ese momento había transcurrido a la sombra de un hombre excepcional, mi amado Ricardo. Juntos construimos un imperio desde cero, él con su visión para los negocios y yo con mi intuición para las personas. Públicamente yo era la esposa devota, la madre abnegada, la anfitriona perfecta en cenas de gala. En privado era su confidente, su consejera, su socia silenciosa. Ricardo nunca me subestimó. Elena, tú tienes un radar para el alma humana que ningún diploma puede enseñar, me decía mientras revisábamos juntos los balances de la empresa antes de dormir. Me enseñó a leer contratos, a entender el mercado de valores, a diversificar inversiones. El conocimiento es el único tesoro que nadie puede arrebatarte, insistía, y yo aprendí, vaya si aprendí. Cuando Ricardo falleció hace 2 años, un velo de tristeza genuina se mezcló con la percepción que todos tenían de mí, la viuda desvalida, una anciana frágil, cuyo único propósito restante era cuidar de sus rosales y hornear pasteles para sus nietos. Mi hijo Carlos, a quien le habíamos dado todo, educación en las mejores escuelas, un puesto de alta dirección en la empresa y una confianza ciega, comenzó a cambiar. O quizás simplemente comenzó a mostrar su verdadero rostro, uno que yo me había negado a ver. Su esposa, Sofía, una mujer cuya ambición solo era superada por su avaricia, fue el catalizador. Los primeros meses fueron sutiles. Preguntas casuales sobre las finanzas de su padre. Mamá, deberíamos ayudarte a organizar todos estos papeles. Debe ser abrumador para ti, decía Carlos con una solicitud que ahora sé que era puro teatro. Sofía era más directa. Elena, esta casa es demasiado grande para ti sola. Podrías vivir en un lugar más manejable. Piensa en la cantidad de dinero que estarías liberando. El veneno en sus palabras siempre venía envuelto en el celofán de la preocupación. Comencé a sentirme como un mueble antiguo en mi propia casa, uno valioso pero incómodo que estaban deseando quitar de en medio para redecorar. Fue entonces cuando decidí poner a prueba mis sospechas. Empecé a interpretar el papel que ellos esperaban de mí. Comencé a olvidar cosas, dónde dejaba las llaves, el nombre de un vecino, una cita con el médico. Al principio eran olvidos pequeños, creíbles. Observaba sus reacciones, la frustración impaciente en la cara de Sofía, la lástima condescendiente en la de Carlos. Pobre mamá, la edad no perdona.
le oí decir a su esposa una noche, creyendo que yo ya dormía. El punto de inflexión, el momento en que la venda cayó por completo y la Elena que Ricardo había forjado despertó de su letargo, fue una tarde de domingo. Yo estaba en el jardín podando mis queridas rosas cuando ellos llegaron sin avisar. Me quedé quieta detrás del gran magnolio, oculta por su follaje. No fue mi intención espiar, pero el destino quiso que escuchara la conversación que cambiaría todo. ¿Ya has hablado con el abogado, Carlos? Preguntó Sofía con urgencia. Su voz era un susurro afilado. Sí, tranquila. El doctor Alarcón está de nuestro lado. Firmará los papeles que certifican el deterioro cognitivo de mamá. Con eso podremos solicitar la incapacidad legal. Una vez la tengamos, la internamos en un buen asilo, uno que parezca decente y listo. La casa será nuestra para venderla. Sentí un frío glacial recorrer mi espalda, un frío que nada tenía que ver con el viento de otoño, pero fue lo que dijo después lo que pulverizó la última fibra de amor maternal que me quedaba. ¿Y ella no sospecha nada? Preguntó Sofía. Carlos soltó una risa corta, amarga, que resonó en mi alma como un martillo rompiendo un cristal. Mamá, por favor, Sofía, vive en su mundo de flores y recuerdos. Es como una niña. Será fácil. Creerá que es lo mejor para ella. Además, se lo merece por no haber sabido manejar el dinero que papá le dejó. Es nuestra responsabilidad tomar el control. ¿Mi responsabilidad? Yo que había firmado cheques de millones de euros junto a su padre, yo que había negociado con proveedores japoneses usando un traductor a las 3 de la mañana mientras él dormía plácidamente. En ese instante, la tristeza se evaporó y fue reemplazada por una furia helada y una claridad absoluta. No lloré. Las lágrimas eran un lujo que no podía permitirme. En cambio, una sonrisa lenta, casi imperceptible, se dibujó en mis labios. Si querían a una anciana senil, tendrían la mejor actuación de sus vidas. Pero el guión, a partir de ese momento, lo escribiría yo. Esa misma noche, cuando el silencio de la casa se hizo profundo, abrí la caja fuerte oculta detrás de un cuadro de Monet en el despacho de Ricardo. Dentro, junto a joyas y documentos, estaba el verdadero testamento de mi marido, un documento que nadie conocía. En él, Ricardo me dejaba como única y absoluta propietaria y presidenta del Consejo de Administración de Inversiones y Bienes Raíces RNE, el conglomerado que incluía, entre muchas otras propiedades, la cadena de residencias de lujo para la tercera edad más prestigiosa del país. Sol naciente. Ricardo, en su infinita sabiduría, había puesto la mayoría de sus activos a mi nombre, no al de la empresa principal donde trabajaba Carlos, protegiéndome de cualquier eventualidad. Carlos manejaba una filial, una parte importante, sí, pero solo una rama del árbol inmenso que yo controlaba, y no tenía ni la más remota idea. Mi primer llamado fue a Javier Méndez, el director general de Sol Naciente. Javier había sido el protegido de Ricardo, un joven brillante a quien habíamos visto crecer. Su lealtad hacia mi esposo era incondicional y sabía que se extendería a mí. Javier, soy Elena, necesito verte, es urgente y absolutamente confidencial. Nos reunimos al día siguiente en una pequeña cafetería alejada del centro. Le conté todo, la conversación que había escuchado, el plan de mi hijo, mi dolor y mi resolución.
Javier me escuchó sin interrumpir, su rostro endureciéndose con cada palabra. Señora Elena, esto es monstruoso, dijo finalmente, su voz cargada de indignación. Ricardo estaría, no tengo palabras. Dígame qué necesita, lo que sea. Mi lealtad está con usted hoy y siempre. Necesito un favor, Javier. Quiero que me prepares la mejor suite en la residencia de la capital, pero oficialmente quiero que me asignen una habitación estándar, modesta. Quiero que mi hijo y mi nuera crean que me están dejando en un lugar decente, pero no lujoso. Quiero que todo el personal clave esté al tanto de la situación. Serán mis ojos y mis oídos. Y quiero que instales cámaras en mi oficina, la que era de Ricardo, la que está en el último piso del edificio central. Desde allí dirigiré la operación. Javier sonrió por primera vez. Será un honor, señora presidenta. Prepararemos el escenario para su obra maestra. Mi segundo aliado fue mi nieto, Mateo, el hijo menor de Carlos, un joven de 20 años que estudiaba derecho y que, a diferencia de su padre, había heredado la integridad de su abuelo. Mateo siempre me había tratado con un amor genuino, sin la pátina de interés que cubría a sus padres. Lo invité a almorzar y con el corazón en un puño le confesé la verdad. Vi la decepción y la ira en sus ojos cuando le hablé de sus padres, pero también vi una determinación feroyente. Abuela, no puedo creer que papá sea capaz de algo así, dijo, apretando los puños. Esto es inhumano. Por supuesto que te ayudaré, lo que sea que necesites. Revisaré cada documento que te hagan firmar. Seré tus ojos legales. Con Javier manejando la logística y Mateo la parte legal, mi plan comenzó a tomar forma. Durante las siguientes semanas intensifiqué mi actuación. Me mostraba más confundida, más perdida, dejaba la hornilla encendida por accidente. Llamaba a Carlos por el nombre de su padre. Jugaba mi papel con un esmero digno de un Oscar. Carlos y Sofía se tragaron el anzuelo por completo. Organizaron citas con el doctor Alarcón, quien, pagado generosamente por ellos, diagnosticó una demencia senil en estado temprano pero progresivo. Firmé los papeles que me presentaron, sabiendo por Mateo que eran consentimientos preliminares, sin valor real, sin una orden judicial que tardarían meses en conseguir. Pero para ellos mi firma era una victoria. El día de mi ingreso en Sol Naciente fue una farsa grotesca. Sofía había empacado una pequeña maleta para mí con ropa vieja y gastada. Para que estés cómoda, Elena, no necesitas tus joyas ni tus trajes aquí. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla. Me condujeron a la habitación 3B. Era limpia, correcta, pero deliberadamente impersonal. Una cama, un armario, una pequeña ventana con vistas a un muro de ladrillos. Era el símbolo perfecto de dónde querían colocarme en sus vidas. Bueno, mamá, aquí estarás bien atendida, dijo Carlos, dándome unas palmaditas en el hombro. Gracias, hijo, eres muy bueno conmigo, respondí con voz temblorosa, mirando al suelo para ocultar el brillo de triunfo en mis ojos. En cuanto su coche abandonó el aparcamiento, Javier me esperaba en el pasillo. La habitación presidencial está lista, señora, y su oficina también.
Me condujo por un pasillo de servicio hasta un ascensor privado que subía directamente al ático. La suite era espectacular, con una terraza privada llena de las mismas rosas que yo cultivaba en casa. Y la oficina era mi antiguo santuario, el despacho de Ricardo, exactamente como lo recordaba. En la gran pantalla de la pared, la imagen de la cámara oculta en la habitación 3B mostraba una cama vacía. Sonreí. Que comience la función. Los siguientes 3 meses fueron una lección de paciencia y estrategia. Pasaba mis días en el ático, conectada al mundo a través de la tecnología. Con la ayuda de Javier, revisaba los informes diarios de todas las residencias Sol Naciente, aprobaba presupuestos, diseñaba nuevos programas de bienestar para los residentes y movía los hilos de mi imperio desde las sombras. Nadie, excepto Javier y su asistente de máxima confianza, sabía que la nueva residente de la habitación 3B era en realidad la dueña de todo. Un par de veces a la semana bajaba a la 3B, me ponía mi ropa vieja y mi expresión de confusión y esperaba las visitas de mi hijo. Eran visitas cortas, casi un trámite. Me traían fruta que yo no comía y revistas que no leía. Me hablaban con esa voz alta y lenta que la gente usa con los niños pequeños y los ancianos a los que considera tontos. ¿Cómo estás, mamá? ¿Te están tratando bien? Preguntaba Carlos, mirando el reloj. Sí, hijo, todos son muy amables, respondía yo, mientras por dentro repasaba el informe de beneficios del último trimestre. En una de sus visitas trajeron los papeles que tanto anhelaban. Mamá, buenas noticias, anunció Sofía, desplegando un documento sobre la mesita. Hemos logrado vender la casa. Ha sido una oferta fantástica. Con este dinero aseguraremos tu futuro y podremos invertir un poco. Solo necesitamos que firmes aquí para transferir los fondos a una cuenta que Carlos administrará por ti. Mateo ya me había advertido. El documento era un poder notarial absoluto, dándoles control total sobre todos mis activos líquidos. La venta de la casa era una mentira, una fachada para conseguir mi firma. Firmé con una mano deliberadamente temblorosa, mientras mi nieto, desde su universidad, ya había alertado a mi abogado de confianza para que anulara cualquier transacción que intentaran realizar. Les di el poder que creían desear, un poder vacío, inútil. Su arrogancia era su ceguera. La culminación de mi plan se fijó para el 25 de aniversario de la fundación de Sol Naciente. Se celebraría una gran gala en el salón de actos principal del edificio. Invité a través de Javier a todo el consejo de administración, a socios comerciales, a la prensa especializada en economía y por supuesto a toda mi familia, incluyendo tíos, primos y amigos cercanos. La excusa oficial era un anuncio importante sobre el futuro de la compañía. Para Carlos y Sofía era una oportunidad de oro para lucirse, para presentarse como los nuevos pilares de la familia, los exitosos empresarios que habían tomado las riendas tras el declive de la matriarca. Les envié una invitación personal. Querido Carlos, querida Sofía, me han dicho que habrá una fiesta muy grande aquí. Me siento un poco sola. ¿Podrían venir y sentarse conmigo un ratito? Significaría mucho para mí. Cayeron en la trampa con una facilidad insultante.
Claro que sí, mamá. Iremos a buscarte a tu habitación y estaremos contigo, respondió Carlos, probablemente imaginando la imagen patética de la ancianita en su silla de ruedas en medio del lujo, un contraste que reforzaría su narrativa de salvadores. La noche de la gala me vestí para la batalla, no con la ropa vieja de la habitación 3B, sino con un traje de chaqueta de Chanel color marfil que Ricardo me había regalado, adornado con el broche de diamantes y zafiros que fue su último regalo. Mi peluquera y maquilladora personal, citadas en el más absoluto secreto, habían hecho maravillas. Cuando me miré al espejo, no vi a una anciana frágil. Vi a Elena, vi a la presidenta. Esperé en mi suite del ático, observando en las pantallas cómo llegaban los invitados. Vi a Carlos y Sofía, radiantes y engreídos, saludando a diestra y siniestra. Vi a Mateo, que me guiñó un ojo discretamente a una de las cámaras de seguridad. A la hora señalada, Carlos y Sofía, con una expresión de mártires abnegados, subieron al tercer piso para recoger a la pobre mamá. Una enfermera cómplice les dijo que yo ya había bajado, que insistí en ir sola. Su frustración fue visible. El plan de la entrada triunfal con la anciana a su cargo se había estropeado. El salón de actos estaba abarrotado. Javier, desde el podio, pronunciaba las palabras de bienvenida. Yo esperaba en la penumbra, detrás del escenario. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino por la adrenalina de la justicia inminente. Y ahora, anunció Javier, su voz resonando en el silencio expectante. Es un momento histórico para Sol Naciente. Durante los últimos 2 años, desde el fallecimiento de nuestro fundador, don Ricardo Morales, la compañía ha sido dirigida de forma interina. Hoy nos complace presentarles a la persona que ha estado al timón todo este tiempo, la accionista mayoritaria y presidenta del Consejo de Administración, una líder visionaria que ha preparado a esta empresa para el futuro. Damas y caballeros, recibamos con un fuerte aplauso a la señora Elena de Morales. Salí de la penumbra y caminé hacia el centro del escenario, bajo la luz de un potente foco. El silencio en la sala fue absoluto, atronador. Pude ver el rostro de Carlos pálido como el papel, su sonrisa congelada en una mueca de incredulidad. Sofía abrió la boca, pero no emitió sonido alguno. Sus ojos fijos en mí reflejaban un pánico puro. Me detuve frente al micrófono, erguida, firme. Busqué sus miradas y les sostuve el desafío. Buenas noches, comencé, mi voz clara y fuerte, sin el menor temblor. Algunos de ustedes me conocen como la viuda de Ricardo, otros como una madre y abuela, y algunos más recientemente me han conocido como una anciana confundida y senil. Hoy quiero presentarme como quien realmente soy, la dueña de este imperio y la arquitecta de mi propio destino. Un murmullo recorrió la sala. Continué, mi voz subiendo de volumen con cada frase. Durante los últimos 6 meses me he sometido a un experimento social y familiar muy doloroso. Decidí interpretar el papel que mi propio hijo y su esposa me asignaron, el de una mujer acabada, un estorbo cuya única utilidad era su firma en un papel. Y lo hice para descubrir hasta dónde podía llegar la codicia humana cuando se disfraza de amor filial. Me giré directamente hacia Carlos y Sofía. Tú, hijo mío, dije, y la palabra hijo sonó como un latigazo.
Me visitabas en mi supuesta habitación de asilo, mirabas tu reloj y me hablabas como si fuera una niña, mientras planeabas cómo declararme legalmente incompetente para robarme la casa donde te crié. Y tú, Sofía, elegiste mi ropa de mendiga para mi internamiento, mientras soñabas con los millones que obtendrías para financiar tu vida de lujos vacíos. La humillación en sus rostros era un espectáculo digno de contemplar. Estaban atrapados, expuestos ante el mundo que tanto se esforzaban por impresionar, pero yo no había terminado. Vendieron mi casa, ¿recuerdan? Continué con una sonrisa helada. Me hicieron firmar el poder para administrar el dinero. Pues bien, tengo dos noticias para ustedes. Hice una seña a Mateo, quien, desde una cabina de control, proyectó una imagen en la pantalla gigante detrás de mí. Era la fachada de mi casa con un gran cartel que decía: próxima sede de la Fundación Ricardo y Elena Morales para la dignidad de los ancianos. La primera noticia es que mi casa nunca se vendió. El comprador era una sociedad fantasma creada por mis abogados. La segunda noticia está en este documento. Saqué una carpeta de cuero del atril. Este es el verdadero testamento de mi marido, debidamente registrado. Un documento que establece que yo soy la heredera universal y absoluta. El poder que firmé para ustedes, y miré a Mateo, quien proyectó una copia del documento tachada con una gran línea roja que decía anulado. Fue revocado por mis abogados 5 minutos después de que lo firmaran. No tienen nada, no tienen poder, no tienen dinero y desde esta noche ya no tienen una madre. Luego me dirigí al público. Les pido disculpas por este drama familiar, pero era necesario para limpiar esta empresa de influencias tóxicas y para enviar un mensaje claro: nunca subestimen la fuerza, la inteligencia y la dignidad de una persona mayor. Nuestra experiencia no es una debilidad, es nuestra mayor fortaleza. Anuncié la creación de la fundación, que sería financiada con el 20% de los beneficios anuales de todo el conglomerado, y nombré a Mateo como su director ejecutivo. El aplauso que estalló fue ensordecedor. La gente se puso de pie. Vi a viejos amigos de Ricardo llorando de emoción. Vi a socios comerciales asintiendo con respeto y vi a Carlos finalmente derrumbarse, cubriéndose el rostro con las manos. Sofía, por otro lado, me miraba con un odio puro, sin diluir. Fue ella quien lo arrastró fuera del salón, humillados, destruidos, desapareciendo en la oscuridad. No volví a verlos. Supe, por terceros, que su matrimonio no sobrevivió al escándalo. Sofía lo dejó. Carlos perdió su trabajo, sus amigos, su estatus. Intentó contactarme un par de veces, enviando cartas llenas de un arrepentimiento que sonaba falso. Tardío, nunca respondí. Mi perdón no estaba en venta. Hoy he vuelto a mi casa, a mi jardín, a mis rosas, a mi vida. Dirijo el imperio que construí con Ricardo, no desde las sombras, sino desde el lugar que me corresponde. La fundación, bajo la brillante dirección de Mateo, ya ha ayudado a cientos de ancianos abandonados a encontrar un hogar digno y a luchar por sus derechos. A veces, por la noche, me siento en el despacho, miro el retrato de Ricardo y le hablo en silencio. Lo logramos, mi amor, le digo.
protegí nuestro legado y me encontré a mí misma en el proceso. Aprendí que el corazón puede romperse y sanar más fuerte. Aprendí que la verdadera familia no es la que lleva tu sangre, sino la que te respeta, te valora y te es leal. Y aprendí que a veces la mejor venganza no es un acto de ira, sino el acto de reclamar tu propia vida, tu propia voz y tu propia felicidad. Y mientras riego mis rosas bajo el sol de la mañana, sonrío, porque por fin, después de tanto tiempo, estoy en paz, soy libre, soy Elena, y esta es mi historia.